al sistema. No les habíamos hecho ninguna publicación, de hecho no les hemos realizado todavía publicación en Classroom informándoles que ya se encuentran ingresadas sus calificaciones del primer parcial, porque hasta hoy por la mañana terminé de ingresar los últimos resultados. Les quiero contar de que, bueno, hay muy buenas notas, también resultados que están pues necesitando mejorar bastante ya para el segundo parcial. Entonces requerirían mucho más, yo diría, esfuerzo, ¿verdad? Para mejorar y tener un resultado satisfactorio, un mucho mejor resultado en el segundo parcial a comparación del que obtuvieron en el primer parcial. Pero hay muchas personas con buenos resultados. Les quiero contar que tuve acceso a la base de datos porque tuve que revisar muchas cuestiones con respecto a eso. Y les quiero contar de que me llamó mucho la atención y se los quiero mencionar porque me parece que también eso podría darles respuesta a varias personas que me han manifestado inquietudes relacionadas con el tema, y es que tuve a la vista muchos ejercicios colocados en la base de datos con el mismo nombre, el mismo nombre de empresa, pero que son diferentes en su contenido. Por ejemplo, en la primera serie que consistía en, por ejemplo, estructurar un balance general. Ahí tengo entendido de que la empresa se llamaba Microweb. Entonces habían aproximadamente 20 ejercicios llamados Microweb, en los cuales se solicitaba estructurar un balance general. Pero tenían información diferente en cuanto a cuentas o saldos de las cuentas. A veces incluso la diferencia era mínima. A veces la diferencia solo era quizás una cuenta. Entonces eso ya cambiaba completamente los resultados, ¿verdad? De igual manera, por ejemplo, si se les pedía que estructuraran un estado de resultados, me pude dar cuenta que también todos los ejercicios que estaban en la base de datos, de los cuales obviamente la plataforma solo escogía uno aleatoriamente para cada estudiante, pues tuve a la vista que todos también se llamaban igual, se llamaban InfoWeb. Entonces, de igual forma, tenían diferencias. A veces las diferencias eran mínimas, pero definitivamente todos eran diferentes en cuanto a los resultados que, que se obtenían, ¿verdad? Entonces, se los menciono porque me han escrito algunas personas que me dicen, yo tuve bien los resultados, me dicen, encontré las respuestas efectivamente en las opciones que me brindaban. Entonces, no entiendo por qué tengo mala nota. Quiero hacer este comentario porque a lo mejor se pueda deber a esto. Claro, hay personas a las cuales todavía no les he contestado porque todavía estoy analizando lo que me están planteando. Reconozco que hay varias personas a las que no les he contestado todavía sus mensajes porque todavía estoy analizando la situación que me plantean. Pero les quiero contar de que, por ejemplo, si habían 20
ejercicios llamados InfoWeb, por ejemplo. En las opciones de respuesta, me pareció también muy curioso de que, por ejemplo, aparecían las respuestas que se podían obtener, por ejemplo, en el InfoWeb número 1, en el InfoWeb número 2, en el InfoWeb número 3, en el InfoWeb número 4. O sea, de alguna manera eran respuestas que pertenecían a otros ejercicios diferentes, pero que tenían el mismo nombre, ¿verdad? De hecho, al estar revisando documentos, también he podido darme cuenta en algunos casos, porque no voy a generalizar, en algunos casos, por ejemplo, viendo todo ese documento que se hizo a mano del estado de resultados de InfoWeb, me doy cuenta de que sí es un ejercicio que se llama InfoWeb, que está estructurado a lo mejor correctamente con todas las cuentas que conciernen al ejercicio, pero que no era el que realmente le tocó a esa persona. Cuando yo veo, por ejemplo, en Moodle, qué ejercicio fue el que le tiró la plataforma de manera aleatoria, pues es un estado de resultados que le solicitaban de InfoWeb, pero es otro, digamos, por dar un ejemplo. Digamos que es el InfoWeb número 7, el que le lanzó la plataforma, pero me está adjuntando un documento hecho a mano en el cual yo veo la solución o el desarrollo del InfoWeb número 2, por ejemplo. Entonces, sí pude darme cuenta de varios casos en los que pues tienen el mismo nombre, a veces incluso las mismas cuentas, pero los valores son diferentes y no todos los valores son diferentes, ¿verdad? Algunos son diferentes y eso hace que, bueno, el resultado del ejercicio al final sí sea diferente al de los demás. Entonces les planteo esta situación porque de pronto las opciones de respuesta que se veían, pues efectivamente eran opciones de respuesta que correspondían a otros ejercicios que también eran reales, que también existían, ¿verdad? Así que son situaciones que a mí me llamaron mucho la atención en esta ocasión. También en la segunda serie, pues todos los ejercicios tenían el mismo nombre, creo que todos eran macrosistemas o microsistemas, no recuerdo. Y en la tercera serie pude darme cuenta de dos nombres distintos. Unos creo que eran TecnoWeb y otros Tecnodata. Bueno, en cuanto a errores que se hayan podido cometer, en la primera serie definitivamente en estructura hubo cuentas que no se tomaron en consideración. Estoy hablando de los errores más comunes que pude observar. Hubo cuentas que no se tomaron en consideración, que sí eran de balance general, les pedían un balance general, pero no las consideraron dentro de la estructura y sí eran de balance. O al revés, hubo cuentas que colocaron dentro de la estructura que no eran de balance, tal vez eran de estado de resultados, y eso pues también provocó que el balance pues no les cuadrara, ¿verdad? Con el estado de resultados, pues yo diría que lo mismo, también se tomaban en consideración
cuentas de balance, o sea, que no eran de estado de resultados y se tomaban en consideración dentro del mismo estado de resultados y a lo mejor era una cuenta de activo o de pasivo. Entonces, eso fue como que lo más común que pude ver en la primera serie. En la segunda serie, con respecto al estado de flujos de efectivo, eh, en la mayoría de los casos, pues sí llegaron a cuadrar su hoja técnica de los flujos de efectivo. Claro, hubo casos en los que no lo lograron, pero yo diría que en la mayoría hubo un cuadre, incluso hubo personas que lamentablemente hasta allí llegaron, hasta ahí dejaron su ejercicio, pero quienes prosiguieron, definitivamente, pues en los errores más comunes, les puedo mencionar que ya dentro de la misma estructura del estado de flujos de efectivo, la clasificación de las actividades fue lo que afectó, ¿verdad? Actividades que quizás eran de inversión, estaban en financiamiento o que eran de financiamiento y estaban como operativas. Y entonces ese tipo de situaciones afecta mucho en la estructura de los flujos del estado de flujos de efectivo o en los signos. Porque a veces, por ejemplo, es una aplicación de fondos de 40,000 quetzales. Vamos a decir, por ejemplo, que una cuenta de activos aumentó, es una variación de 40,000 quetzales, es una actividad operativa, porque es un aumento, vamos a decir, por ejemplo, en inventarios, pero tenía que ir con un signo negativo por ser uso de fondos o aplicación de fondos y tal vez estaba positivo. Eso de los signos ya dentro de la estructura del estado de flujos también afectó mucho porque habían cantidades que tenían que ser negativas y estaban como positivas o viceversa, ¿verdad? Eh, También el no considerar, por ejemplo, eh, los dividendos pagados o el no considerar la utilidad del ejercicio, eso también podía ser algo que afectara eh, propiamente en la estructura del estado de flujos. Porque ustedes saben de que un estado de flujos de efectivo formal tiene que considerar esas situaciones y no solamente las variaciones de la hoja técnica, ¿verdad? Hubo personas que me trabajaron solo con las variaciones de la hoja técnica, así hicieron su estado de flujos y bueno, así me lo presentaron, así cuadrado, que me demostraban la disminución o el aumento de la cuenta caja, pero ahí pues faltaban esos ajustes, faltaba ver esas situaciones del estado de resultados que tienen que verse dentro del estado de flujos de efectivo. Les digo todo esto porque esos fueron los errores más frecuentes, ¿verdad? A veces me dicen que yo no les menciono cuáles han sido, en términos generales, los errores más frecuentes y por eso quería tomarme unos minutos para mencionárselos. Em, perdón que no había concedido la palabra, me había levantado su mano una persona. No sé, no recuerdo el nombre. Ah, Edwin. Sí, Edwin, dígame. Mire, disculpa que la moleste. Es que fíjese que ahorita precisamente que está tocando el tema de las notas, fíjese que yo tengo el inconveniente que creo que, bueno, algunos compañeros tienen también. Es que, a menos en los dos ejercicios que yo realicé, lo que era el estado de resultados y lo que fueron las razones financieras, a mí me cuadró todo. O sea, a conciencia y todo, me cuadró. Y cuando vi mi nota, no sé por qué motivo tengo yo 10 puntos. Por eso es que tenía yo esa intriga más que todo, porque la verdad, como le comento, a conciencia lo hice y sí me cuadró todo. No sé cuál fue el error ahí de esa situación, porque si no, yo fui uno de los que le ha estado, incluso me estaba comunicando con el licenciado Wafner, que le estaba a molestar en Classroom Ok, para verlo de esa situación y no lo quería dejar pasar mucho, precisamente porque ya después no se puede hacer nada. Entonces quería ver en qué fue lo que fallé.
Bueno, yo me imagino que si le aparecen 10 puntos es porque es un ejercicio el que tiene correctamente realizado y también seleccionadas sus respuestas. Pero puede escribirme, puede dirigir un correo a mi dirección institucional y con gusto podemos ampliar la información. También quería mencionarles que en la tercera serie, en esta de las razones financieras, eh, fíjense que también me pude dar cuenta de que hubo problemas con la selección de la respuesta, porque, por ejemplo, habían varias opciones de respuesta con los resultados correctos. Voy a dar un ejemplo. 0.80 en la razón rápida y 1.50 en la rotación de inventarios. Y tal vez eso, a eso fue a lo que llegaron, ¿verdad? Pero esas opciones mostraban esas respuestas varias veces. Porque, por ejemplo, en una opción decía 0.80 de razón rápidas, 1.50 de rotación de inventarios, pero decía, por ejemplo, la empresa es muy eficiente en su liquidez en comparación a la competencia y tal vez no es así. Tal vez había que seleccionar otra en la que decía que es deficiente en su liquidez porque a comparación de la competencia, pues sus resultados están más bajos, ¿verdad? Entonces a veces era también de poner atención al significado que en esa misma opción de respuesta se le daba a esos resultados, ¿verdad? A veces, por ejemplo, un porcentaje del 4.90% de ROA es deficiente en comparación a la competencia que tiene un 6%, pero tal vez eligieron el que decía que está mejor que la competencia porque tiene un mejor porcentaje y tal vez no era así, tal vez era el contrario. Bueno, ese tipo de cosas también había que ponerles mucha atención a cómo se interpretaban esos datos, ¿verdad? Pero con todo gusto. Ya, de hecho, algunas personas me han escrito manifestándome sus inquietudes y con gusto, ¿verdad? Estoy a la orden. Les voy a teclear nuevamente por acá mi correo electrónico. Sí, es cierto, ya varias personas me han escrito. Así es, Dorcas. Fíjese, Dorcas, que estoy analizando su caso, aunque no me lo crea. Ahorita tengo como unos 15 correos, pues en los que me manifiestan sus inquietudes. Entonces, solo les pido que me den tiempecito para revisar bien y ya les puedo responder. Esta semana tengo la ventaja, si se le puede llamar así, de que no les puedo dar clases jueves ni viernes. Tenemos asueto los 2 días. De hecho, pues hoy es la única reunión que tenemos durante la semana. Entonces, me comprometo a que en estos días voy a estar revisando esos correos electrónicos que me han enviado. Ahorita, repito, tengo como unos 15. Tenía un poco más, ya he trabajado en algunos. Y pues si alguien tiene una inquietud, con gusto puede escribirme, solo que les pido por favor encarecidamente que me tengan paciencia porque pues sí me lleva un poquito de tiempo y es que también me entran correos del otro curso de la vespertina, entonces tengo que estar pues ahí sí que analizando las dos jornadas, ¿verdad? Pero me comprometo que no voy a dejar de responder a ningún correo. Bueno, dicho esto, voy a continuar. Bueno, Aura, dígame, Aura. Sí, licenciada, ¿me escucha? Sí, dígame. Buenas tardes. Ok. Yo tengo una inquietud. Yo sé que el parcial ya pasó y pues le va a tomar tiempo revisar,
pero yo quisiera saber si ya con el contenido que hemos abarcado para el segundo parcial, nos darán ya el laboratorio. Yo solo sabemos que tenemos que ponerle las pilas para sacar una mejor nota en el segundo parcial, pero tal vez nos da un poco más de tiempo de revisar, así como el tiempo que se tomó hoy de plantear nuestras dudas y ver si lo hicimos bien antes del parcial y no tener los mismos inconvenientes de que nos surjan dudas después del parcial y luego ya no nos resuelvan. Yo para que nos dé tiempo y no a última hora nos den laboratorio y luego que no nos dé tiempo de resolver dudas. Sí, Aura, con gusto, con gusto. El catedrático auxiliar Afner está trabajando en eso, lo estoy presionando para que ya publique lo más pronto posible el laboratorio. Eh, no sé si mencioné en este salón, no recuerdo si lo mencioné, pero si no, lo voy a decir. Si ya lo mencioné, lo digo de nuevo, de que no me dieron luz verde para poder a ustedes compartirles la solución del laboratorio número 1, porque tuvimos muy baja entrega de tareas, tuvimos un porcentaje muy bajito. Entonces, teníamos la instrucción de que si el porcentaje alcanzaba el 75%, pues les compartiéramos todo el procedimiento de cómo se resolvía el laboratorio, pero no llegó ni a eso. De hecho, estuvo lejos del 75%. Entonces, me gustaría mucho de que por favor pongan todo su esfuerzo. Lo digo en términos generales, ¿verdad? Pongan, porque hay personas que sí cumplen, pero en términos generales, por favor, esfuércense bastante por entregar sus tareas, por hacerlas y entregarlas. Y también eso va a dar la pauta de que nosotros podamos compartirles toda la solución y no solamente decirles, mire, va bien, va mal, esta es la respuesta a la que tiene que llegar, sino todo el procedimiento completo para que eso también les ayude a guiarse, porque no fue alentadora la entrega, ¿verdad? Pero con todo gusto, tiene toda la razón, Aura. Sí, licenciada, ahí Afner, apoyando el tema de que menciona Aura. Fíjese que en lo personal yo no lo entregué porque sinceramente no le caché absolutamente nada y como ya fue a lo último, me costó bastante. Tuve una nota bien baja, la verdad, sí, estoy consciente de eso porque no le caché casi que nada, ¿verdad, licenciada? Como dio la clase, que ya todo lo tenía resuelto, no me daba tiempo de poder copiar o de poder copiar los mismos cuadros a un Excel o hacerlo a mano, que se me dificultó un montón. Entonces ahí fue donde creo que me perdí. Adicional de que, pues yo sé de que usted está bien apegada y pues respeta mucho el tema si le dan luz verde o no con el tema de las grabaciones de las clases. Entonces póngale de que usted en el primer parcial dio toda la cátedra re bien, pero no me dio tiempo de poder copiar todo lo que usted tenía en el Excel. Entonces ahí fue donde yo me perdí, ¿verdad, licenciada? Pero voy a hacer todo lo posible ahorita en esta parte del segundo parcial para poder comprenderle lo más que se pueda, ya que, como vuelvo y le repito, no tenemos acceso a grabaciones de clases. Entonces ahí es donde considero yo que hemos estado fallando. Y como le digo, como usted ya todo lo tiene resuelto en Excel, a la hora de que yo lo quiero, ahí sí que copiar todo, es imposible que se me quede, ¿verdad, licenciada? Pero agradezco también todo el apoyo y la paciencia que siempre nos ha tenido. Oye, gracias, licenciada, únicamente solo con eso, de que si nos puede apoyar con el tema de proporcionarnos el laboratorio y pues ya nosotros irlo haciendo casi que de la mano con usted, solo que en otro ejercicio, ¿verdad? Adicional al que usted nos vaya a estar explicando. Únicamente, licenciada, gracias. está bien, Sergio, voy a tomar en cuenta su intervención. También el tema de las grabaciones lo voy a volver a plantear ante coordinación, a ver qué me responden, ¿verdad?
Fíjense que me gustaría, de ser posible, pues ya culminar el día de hoy el tema del presupuesto de efectivo. Bueno, al menos este ejemplo, porque la verdad es que en cuanto al tema del presupuesto efectivo, pues todavía hay camino por recorrer. Entonces, por lo menos lo que corresponde a este ejemplo, sí me gustaría poder abarcarlo hoy, ya que tristemente solo hoy me puedo reunir, sí, solo hoy me puedo reunir con ustedes de lo que corresponde a toda la semana. Buenas tardes, Abner, ya te concedí derechos de anfitrión para que me hagas favor de avisarme por si hay más dudas o personas que deseen ingresar a la reunión. De hecho, no sé si hay más inquietudes. Licenciada, buena Sí, tarde. Sí, Blanca buenas tiene tardes. levantada su mano. Sí, buenas tardes, dígame. Buena tarde, licenciada. Solo con una consulta. ¿Será que nos va a subir el ejemplo que resolvimos del caso que vimos anterior a este? No me recuerdo el Claro tema, que creo que era sí, cuentas. claro que Ajá. sí, claro que sí. Ah, bueno, sí, es que veo que todavía no Ya, está. sí, claro que sí. Bueno, me responsabilizo de la situación porque hasta el día de hoy por la mañana ya le trasladé toda la documentación al catedrático auxiliar. Ya con todas las páginas del libro del autor Gitman escaneadas y pues el documento que trabajé en Excel, precisamente de la administración de cuentas por cobrar. Entonces, hoy por la mañana ya terminé de trasladarle todo al catedrático auxiliar. Me imagino que él, pues por su horario de trabajo, todavía no lo ha colocado. Pero sí reconozco que es culpa mía de que yo hasta hoy ya le pude trasladar todos los documentos a él. Pero sí, él va a estar publicando en los salones de Classroom esta, este material, porque ese material en específico es muy, muy cierto que no está en el libro de texto. Entonces, por eso les estamos trasladando todas estas páginas escaneadas del autor Gitman para que eso les ayude a fortalecer el contenido, porque el estudio del contenido, porque no está en el libro de texto. Yo el último día de clases, sí, sería cuestión de tener un poquitito de paciencia, pero estoy segura que en estos días se los van a colocar. A lo mejor ya mañana lo encuentran. Ya lo puse. Ahorita Bueno, hace 5 minutos perfecto. lo pusimos. Sí, para que El último día de clases, fíjense que yo les decía que honestamente no sabía, bueno, creo que lo dije en el segundo horario, que honestamente no sabía si a ustedes les resulta más fácil trabajar este presupuesto por renglones o por columnas. Y creo que acá pues resulté explicándolo por renglones, es decir, de manera horizontal, pero también se puede trabajar de una manera vertical. Y hablo específicamente de lo que son los renglones de ventas al crédito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a explicar la tarde de hoy todo lo que concierne a la cédula de egresos, pero de las dos maneras. Lo voy a explicar por renglones y también por columnas y ustedes ya sabrán qué les está resultando más fácil de entender. Porque con respecto a la cédula de ingresos, pues todos se los trabajé por renglones. Entonces, se podría también trabajar completando cada columna, o sea, proponiéndonos de ir completando columna por columna. Entonces, vamos a trabajar lo de la cédula de egresos y aquí en la cédula de egresos sí voy a estar explicando las cosas de las dos maneras para que ustedes ya pues se decidan a qué método les resulta mejor, ¿verdad?
Entonces, voy a borrar absolutamente todo para que ustedes puedan entender esto, puedan, o que yo, mejor dicho, me pueda dar a entender de la mejor manera posible. Entonces, lo que voy a hacer precisamente es dejar en limpio mi cuadro y lo vamos a dejar, vamos a ver. Voy a borrar hasta acá para que esté solo el formato. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, siempre una tabla grande con los meses, bueno, una columna con la descripción y columnas que contengan información. Yo diría que en el caso de la cédula de egresos, podría ser de agosto, desde agosto hasta diciembre. ¿Por qué desde agosto? Bueno, porque en la información que nos dan sobre este ejercicio en particular, nos hablan de que a los proveedores les compramos la materia prima y ellos nos dan crédito 30 días, una parte, pero también hay otra parte de materiales en los que nos dan crédito a 60 días, o sea que ellos nos dan un máximo de 60 días de crédito. Como nosotros tenemos que trabajar un presupuesto de efectivo del último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre, esta área que está acá es la que nos interesa. Entonces, si nos ponemos a pensar de que es importante contemplar pagos o salidas o egresos de efectivo, recuerden que esta tabla tiene por nombre cédula de egresos. Entonces, sí va a ser necesario que por lo menos revisemos las operaciones 2 meses atrás en lo que concierne al crédito que nos dan los proveedores. Por ejemplo, si estamos hablando de cálculos que se tienen que hacer para el mes de diciembre, pues tendríamos que ponernos a revisar las operaciones precisamente de compra de materias primas o de mercaderías que les hacemos a los proveedores en el mes de octubre, ¿verdad? O sea, lo que va a ocurrir en octubre de compras al crédito a nuestros proveedores, eso va a influir en las salidas de dinero que tengamos que hacer en diciembre. Porque ya en diciembre pues tendríamos que pagarles a los proveedores que precisamente nos estarían dando 2 meses de crédito. De igual manera, por ejemplo, las salidas de dinero de noviembre, esos pagos que les tengamos que hacer a los proveedores, pues vamos a tener que calcularlos, basándonos en esas operaciones de 2 meses atrás, es decir, en septiembre, ¿verdad? ¿Qué cantidad de mercaderías o de materias primas le compramos a nuestros proveedores en septiembre? Porque eso va a tener que ver con los pagos que hagamos en noviembre. Y con respecto a octubre, los pagos en efectivo que se tengan que hacer en octubre a los proveedores, pues estarán relacionados con esas operaciones de compras al crédito a nuestros proveedores efectuadas en agosto, es decir, 2 meses atrás. Entonces, por eso yo diría que para los egresos, y hablando principalmente de lo que es compras de materia prima, yo diría de que es suficiente con empezar desde agosto, porque los proveedores no nos dan más allá de 60 días de crédito. Entonces podríamos contemplar una tabla en la que se arranque a partir de agosto, ¿verdad? Muy diferente a lo que sucedió arriba, si ustedes recuerdan, con respecto a las ventas. Recuerden que acá lo que estábamos trabajando el último día de clase era
una cédula de ingresos. Entonces, acá pues tuvimos que contemplar información desde el mes de julio, porque a nuestros clientes, si ustedes observan acá, les llegamos a dar incluso 90 días de crédito. O sea que, por ejemplo, aquí analizando los ingresos de dinero que se iban a estar registrando en el último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre, pues teníamos que comenzar contemplando desde julio, porque resulta que quienes nos compraban al crédito en el mes de julio y era una compra que nos hacían al crédito, es decir, nosotros les concedíamos 90 días de crédito, entonces estas personas que nos compraron en julio, a las cuales les dimos 90 días de crédito, pues nos iban a estar pagando precisamente hasta en octubre, 3 meses después. Entonces, por esa razón, nuestra cédula de ingresos sí tuvimos que comenzar a analizarla desde lo que pasaba en julio, ¿verdad? Aunque, como lo dije el último día de clase, lo importante verdaderamente son los últimos 3 meses del año. Aquí es donde está todo el grueso de información, porque esos son los datos que nos pidieron realmente. Pero volviendo al cuadro de egresos o cédula de egresos, vamos a comenzar precisamente colocando por acá compras de materia prima directa. Bueno, ya sabemos que la materia, si es prima, pues es la materia directa, ¿verdad? Y, creo que no tengo abierto el documento, pero no importa. Ahorita lo busco. Estoy buscando el documento de información. Aquí está. Para hacer el presupuesto de efectivo. Aquí lo tengo. Entonces, viendo el renglón que concierne a los egresos, que yo les decía el último día de clase que afortunadamente aquí toda la información está ordenada. Porque primero encontramos un párrafo que nos hablaba específicamente de ingresos. Y solo era este primer párrafo, ¿verdad? Seguidamente vemos un párrafo que solo nos menciona egresos. Entonces, eso es un alivio porque la información no está mezclada. A veces hay párrafos en los que hay datos de ingresos por ventas y también de pagos que tenemos que realizar a los proveedores. Y es una mezcla que tenemos que ordenar porque primero hay que hacer una cédula de ingresos y después hay que hacer una cédula de egresos. En este caso, vemos que la estimación de los egresos es la siguiente. El costo de la materia prima directa dice que en este caso representa el 40%, la mano de obra directa el 20% y los costos indirectos de fabricación el 10%. Todo esto del total de ventas realizadas cada mes. Entonces, esta es una referencia, ¿verdad? Toda esa materia prima que adquirimos monetariamente equivale al 40% del valor de las ventas de cada mes. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Así que regreso a Excel y acá voy a colocar entonces que, por ejemplo, las compras de materia prima directa de agosto son el 40% o equivalen al 40% de lo que se vendió en agosto. Entonces voy a ir a buscar las ventas de agosto, que son de 295,000 quetzales, y a eso le voy a aplicar el 40%. Esta información pues no siempre se va a dar de la misma manera. Les podrían decir cualquier otro porcentaje,
pero también les podrían decir de una vez los valores monetarios que corresponden a las compras, ¿verdad? En este caso, pues nos están diciendo el total de la compra de agosto, pues equivale al 40% de la venta de agosto, y así es cada mes. Equivale al 40% de lo que se vende. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos 118,000 quetzales de compras de materias primas en el mes de agosto. En septiembre, pues también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a buscar la venta total de septiembre. Y que conste que es la venta total, no es solo al contado, no es solo al crédito, es la venta total. Y a eso le calculamos el 40%. Serían 114,000 quetzales de compras. En octubre, entonces, entendemos que el comportamiento va a ser igual. Si ha sido así históricamente, ¿verdad? Entonces, para la proyección que queremos hacer de los últimos 3 meses del año, pues entonces también se va a contemplar el 40% sobre las ventas. 122,000 quetzales para octubre. Para noviembre serían 114,000 y para diciembre serían 110,000. Entonces ya tenemos aquí los datos de las compras con los cuales vamos a trabajar, porque al igual que las ventas, pues las compras también hay una parte al contado y hay una parte al crédito. Entonces,